vamos a iniciar dentro de esta jornada dedicada al mercado único digital una mesa redonda que tiene precisamente por título Mercado Único Digital. Tenemos aquí 4 ponentes o 4 personas que van a intervenir, yo creo que de primer nivel todos ellos, que seguro que nos van a ilustrar de una manera muy importante sobre cómo ven, cómo se ve desde distintos ámbitos pues esta iniciativa europea de crear el mercado digital único, ¿no? Para empezar, yo creo que tengo que agradecer a la escuela que haya organizado esta jornada. Es una jornada importante, y también a Telefónica, que a través de la cátedra Telefónica con la Universidad Politécnica pues ha tenido la buena iniciativa de organizar, como digo, esta jornada sobre el mercado digital único, ¿no? Creo que ya habéis tenido algunas intervenciones, pero bueno, yo creo que seguro que ya se ha resaltado la enorme importancia y la gran prioridad que tiene en el ámbito de la Unión Europea la creación del mercado digital único europeo. De hecho, es una de las 3 áreas de actuación prioritaria que se ha marcado la nueva Comisión Europea. Seguro que también se ha comentado aquí algunos de los datos del impacto que puede tener la construcción del mercado digital europeo. La propia comunicación de la Comisión Europea del pasado 6 de mayo, en la que se definían y se concretaban un poco las líneas de actuación del mercado digital, pues cifraba en 415.000 millones de euros el impacto que en el PIB europeo puede tener la construcción del mercado único, ¿no? Como decía un poco el documento de partida que tenemos sobre el mercado único europeo digital, fue la comunicación de 6 de mayo. Esa comunicación, como ya será conocido, pues había tres grandes ejes y un conjunto de medidas. Un primer eje se refería a aspectos relativos al comercio electrónico, a los derechos de autor, a los derechos de propiedad intelectual. Un segundo eje era el relativo a las redes digitales, los servicios innovadores, que prevé, pues, por una parte, aspectos. Yo creo que este segundo es el más sustancial o sustantivo, más relevante de todos ellos, porque bueno, pues ahí se prevé un poco la revisión de la normativa del paquete Telecom, del paquete de telecomunicaciones. Se prevé también una revisión de la normativa en materia audiovisual, que está tomando pues una importancia muy grande el mercado audiovisual y los servicios de televisión, tanto los que se ofrecen por parte de los operadores de telecomunicaciones como los que se ofrecen por parte, pues, de nuevos agentes que entran al mercado. También se apunta ahí un tema, yo creo que es de un interés especial y además es un tema sensible, que es cómo debe de abordarse la problemática de las plataformas digitales y si realmente este tipo de plataformas digitales deben estar sujetas a algún tipo de regulación o bien debe primar más aspectos innovadores. Y también se tocaba en este segundo eje la parte de privacidad y seguridad, que pues siempre está de actualidad, y en particular tras la reciente sentencia del Tribunal de Justicia, que ha pues puesto en cuestión lo que era el acuerdo de Safe Harbor entre Europa y los Estados Unidos, ¿no? La comunicación de la Comisión, el DSM, tiene un tercer eje, que es el de crecimiento de la economía digital, que introducía, pues, hay cuestiones sobre datos digitales, los servicios de Big Data, de Cloud Computing, del Internet de las Cosas. Incluía también aspectos de la estandarización, la normalización, temas de gobierno electrónico. Y como digo, este documento es un poco la base de referencia de las propuestas de mercado digital único. Ahí hay, pues, un conjunto de medidas, yo creo que de distinto alcance. Hay medidas, yo creo que de un alcance muy elevado, otros pues probablemente pues tienen un alcance menor, Y bueno, pues desde que se produjo esta comunicación el 6 de mayo, la verdad es que la Comisión Europea ha estado trabajando de manera muy intensa. Se han lanzado ya un número importante de consultas públicas. Me parece que ya 3 consultas públicas están ya cerradas. Creo que probablemente la más relevante es la que concierne a la revisión de la directiva sobre servicios audiovisuales. Me parece que tenemos otras 7 u 8 consultas públicas en curso, importantes también. Está en curso la consulta pública sobre la revisión del paquete Telecom. En fin, muchas de ellas finalizan el próximo mes de diciembre.
y me parece que quedan 4 o 5 consultas públicas más, o sea que la verdad es que tenemos todos bastante entretenimiento para leernos las consultas, intentar responder a las mismas y como digo, el trabajo es muy intenso, ¿no? Desde la Administración, pues hombre, nosotros la verdad es que valoramos muy positivamente este tipo de jornadas, este tipo de debates. Yo creo que aparte de que se ponga en común un poco pues la visión que tienen pues distintos agentes sobre los temas que están abiertos, también desde la Administración para nosotros es especialmente valioso desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones pues oír, escuchar un poco la visión que tenéis pues desde la universidad, desde empresas, en fin, desde todos los sectores sobre las cuestiones que se plantean, porque bueno, pues para nosotros eso es extremadamente valioso a la hora de que podamos fijar pues una postura nacional sobre los distintos temas que se suscitan y pues también para configurar, como digo, pues un poco el planteamiento que nosotros como país pues debemos de formular ante las instituciones comunitarias. No consumo más tiempo, yo creo que vamos a darle la palabra, como digo, a 4 ponentes de primer nivel. Tenemos 35, porque el café es sagrado y no podemos. Entonces tenemos como unos 35 minutos. Yo creo que podemos. No sé si hay preguntas. Director, ¿hay preguntas? Yo pienso que sería bueno dejar, si os parece, a los ponentes que hagamos un esfuerzo de síntesis y dejemos un margen también para que pueda haber preguntas del auditorio, ¿no? Entonces podemos tomarnos como unos 7 minutos por ponente y después dejar como unos 10 minutos de preguntas, si os parece bien. Sin más, empieza la intervención don César Maurín, es jefe de área de Asuntos Industriales e Innovación del Departamento de Asuntos Económicos Europeos de la COE. César, cuando quieras y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Pido disculpas por venir un poco mermado de salud, fruto de conjugar el buen tiempo de estos días con la climatización del AVE, pero voy a tratar de que la voz me aguante durante toda esta jornada. La verdad es que lo que se ha dicho, yo he estado muy atento a las presentaciones que ha habido previas y me ha llamado mucho la atención el vídeo que nos ha puesto Adrián. La verdad es que deja un poco pasmado la velocidad con la que se han producido los cambios en estos últimos años. Yo tengo una anécdota. Yo llevo desde 1997 en COE. Entré a formar parte de la organización para desarrollar un proyecto de divulgación de comercio electrónico, precisamente con Telefónica, y cuando iba a entregar las primeras tarjetas dije, pero si no tengo dirección de correo electrónico, ¿cómo voy a entregar esto y voy a fomentar la utilización del comercio electrónico si todavía no tenía ni correo electrónico? Algo que hoy día pues entendemos como imprescindible, pero entended que hace 20 años pues la utilización del correo electrónico no era tan habitual. La utilización de Internet pues no era masiva como ahora. Todas estas herramientas en los últimos 15, 20 años su evolución ha sido espectacular. Ni que decir tiene que mi hijo de 10 años no sabe lo que es, no es que no lo haya escuchado ni lo haya utilizado, no sabe lo que es un vinilo ni sabe lo que es una cassette. Él pues maneja el iPad mucho más que los libros. A veces nos enfadamos y decimos que lee poco, pero realmente es que ha cambiado el mundo y es otra forma de relacionarnos. Bueno, después de esta pequeña reflexión al hilo de las primeras intervenciones, os diré que para COE el desarrollo del mercado único digital es un tema absolutamente prioritario y es prioritario porque entendemos que se debe generar un marco de confianza. Un marco de confianza para que las empresas puedan desarrollar su labor y seguir generando riqueza y bienestar. Y en ese marco de confianza hay un elemento esencial que es la seguridad jurídica. No hay nada que sea más importante para las empresas y para los inversores
que la seguridad jurídica. Establecer un marco para que se desarrolle la actividad empresarial en el que todos los intervinientes jueguen con las mismas reglas. Y en eso estamos desde COE, y eso es lo que estamos trasladando a los responsables de la Comisión Europea. La Unión Europea, desde nuestro punto de vista, está abordando esta materia de manera muy pausada. Nosotros creemos, y las últimas intervenciones a las que he asistido, fundamentalmente en el ámbito digital, creo que coincidimos todos en que Europa necesita un impulso y necesita realizar una serie de mejoras de manera urgente. Ya no hemos aprovechado, yo creo, la primera revolución digital. Vamos a ver si aprovechamos esta nueva revolución digital, que no sé si es nueva o es la continuación de la anterior. Pero sí que nos preocupa especialmente ver cómo Europa se ha ido aletargando, ha perdido este tren en relación con otras áreas como Estados Unidos, por supuesto, y algunas regiones de Asia-Pacífico. Hay algunos datos realmente preocupantes, como por ejemplo el que nos señala que el Producto Interior Bruto de Europa en el periodo 2008-2014 ha crecido en torno al 6,1%, mientras que el de Estados Unidos en ese mismo periodo ha crecido el 31%. Pero algo más preocupante todavía, nos señala el dato de que en el año 2000 Europa recibía el 40% de todas las inversiones a nivel mundial y actualmente recibe solamente el 17%. Esto se explica en gran medida por una serie de factores, y algunos de ellos son la menor inversión en tecnología, la proliferación de normas, de trabas administrativas para el desarrollo de la actividad empresarial, algo que es extrapolable a nuestro país. En muchas ocasiones el tener 17 comunidades autónomas pues hace que los procedimientos de adopción de normativa pues sean muy farragosos, sean lentos. Igual está pasando en el seno de la Unión Europea, donde hay, como todos sabemos, muchos socios. Esto hace que la actividad empresarial se ralentice y encuentre grandes dificultades a la hora de desarrollar su actividad de manera ágil. Algo que no está sucediendo, como se puede comprobar por los datos, estas pequeñas pinceladas que os he señalado en cuanto a los datos de inversiones y de Producto de Crecimiento del Producto Interior Bruto, en otras áreas del mundo que han sido mucho más ágiles a la hora de gestionar ese marco de confianza para los inversores y para las empresas. Desde COE estamos trasladando todo esto, toda esta preocupación a la Comisión Europea a través de la patronal europea, que es Business Europe, que no es más que la patronal de todas las patronales de los países que conforman la Unión. Necesitamos una respuesta ágil, necesitamos una respuesta inmediata y necesitamos una respuesta que nos permita no perder lo que se ha venido a llamar, o lo que algunas personas están llamando como nueva revolución digital. Por eso nosotros estamos ahora mismo embarcados en que el mercado único digital sea una realidad, y así lo estamos proponiendo tanto en la Unión Europea como, por supuesto, coadyuvando todas las acciones que se están llevando a cabo a nivel nacional, en relación con las ya desarrolladas por la Administración. Yo no quiero consumir mucho más tiempo, creo que luego el debate es lo más interesante para los presentes, y con esto concluyo mi pequeña introducción. Muchas gracias, César, muchísimas gracias.
Nuestro segundo ponente es Alfonso Aguado, también una persona con una amplísima experiencia y conocimientos en sector, es el director de marketing estratégico de Ericsson España. Alfonso, cuando tú quieras. Gracias. Sí, buenos días. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Universidad, a Telefónica, la oportunidad que nos da Ericsson de compartir nuestros puntos de vista, de compartir en nuestras visiones y en concreto respecto al mercado único digital. Mercado único digital que, más allá de esa actividad desaforada que hay en todos los entornos europeos, en España, en todas nuestras empresas, debemos de entender como ese marco que queremos que nos permita desarrollar una posición de liderazgo en el entorno competitivo global. No estamos hablando solo de Europa, estamos hablando del entorno competitivo global. Estamos hablando también de recuperar una posición que en algún momento tuvimos. Y estamos hablando de algo que es urgente. Es urgente y de ahí que todas las medidas que se han definido, esas 16 medidas que incluye el paquete, pues son acciones que se van a tomar en el entorno del 2015-2016. La urgencia no es algo que sea nuevo, sino que hemos venido pidiendo desde hace mucho tiempo las empresas, los distintos entes del sector de las telecomunicaciones. Y hemos de recordar que ya en 2013 la Comisión lanzó su primer paquete del Telecom Single Market, es decir, las telecomunicaciones hemos sido de algún modo pioneras en la necesidad de unificar el mercado. Y España también ha hecho ese esfuerzo. Nos hablaba Adrián hace un ratito de la cantidad de normas que tenemos en las distintas comunidades, los distintos pueblos para los despliegues. Pues bueno, en España hemos trabajado también intensamente, por ejemplo, en la ley de unidad de mercado, para precisamente optimizar todas nuestras actividades en esos ámbitos. Y es que es muy importante conseguir ese marco único, cierto, en el que debemos desarrollar nuestro liderazgo. Porque existen evidencias de que hemos tenido un camino de retroceso en Europa respecto a a otras áreas geográficas, a otras áreas de negocio. Y permitidme que os diga, al hilo de ese liderazgo de las telecomunicaciones para reconocer la necesidad del mercado único europeo, no existirá mercado único europeo sin una reforma de las telecomunicaciones. La reforma de las telecomunicaciones es la piedra angular del mercado único europeo. Si comparamos la situación en 2008, por ejemplo, respecto a la situación a finales de 2014 en Europa respecto a Estados Unidos, pues nos encontramos que Europa, si consideramos los 5 países grandes, unos 320 millones de habitantes, Estados Unidos 319 millones de habitantes, más o menos. En el 2008 había unos niveles de consumo por parte del usuario final en cuanto a megabytes, pues prácticamente equivalente, unas decenas al mes. En cuanto a ingresos por servicios de telecomunicaciones eran más o menos equivalentes. En inversiones, en Europa invertíamos un 10 o un 15% menos, pero si vemos cómo acabó el 2014, resulta que en cuanto a ingresos por servicios de telecomunicaciones, pues encontramos un gap de 87 billones de euros, un 54% menos. Lo que era en su momento, en 2008, un ARPU en Europa 12 euros menor que en Estados Unidos, en 2014 es ya 25 euros menor. Si hablamos de inversión, el gap es de 14 billones, un 51% menos de lo que se invierte en Estados Unidos. Y si hablamos del consumo de megas, pues aquí en Europa el usuario medio consume 513 megas y en Estados Unidos está ya en 1.500 megas, en 1.5 gigas. Si vamos a Corea ya la cosa se dispara. Es decir, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con el reconocimiento de que se está produciendo un fenómeno de retroceso en Europa.
Que en España, afortunadamente, hemos hecho muchas cosas y nos decía Adrián, pues todas estas bondades en cuanto a nuestras coberturas, etcétera, etcétera. Pero nos da una idea de que en Europa hemos descuidado la innovación, hemos descuidado esa materia prima, esa materia básica para que florezca la innovación. Y esos son las redes de telecomunicaciones. Por tanto, en el mercado único de telecomunicaciones nos enfrentamos a 3 retos fundamentales. El reto de la inversión, asegurando que esa inversión es rentable para los que asumen el riesgo, asegurando que hay competencia y dejando que el mercado crezca y no poniendo dificultades añadidas a procesos de consolidación, por ejemplo, como estamos viendo ahora en Europa, y asegurando que no van a existir brechas de ningún tipo, ni brechas geográficas, ni brechas por educación, ni brechas de ningún tipo. Entonces, es muy destacable pues, ver que se necesita mucho más de lo que los operadores pueden invertir. Hasta el momento en Europa se han invertido por parte de los operadores, creo, 86.000 millones de euros en las nuevas redes. Las administraciones han puesto unos 11.000. Todavía respecto a lo que vimos en un principio, quedan unos 80.000, 100.000 millones de euros por invertir para crear esas redes que necesitamos, asumiendo el gap que tenemos con Estados Unidos. Es decir, tenemos un trabajo muy significativo que llevar adelante, porque debemos resolver el interrogante también, el reto de la innovación. Tenemos que ser más innovadores, pero también tenemos que hacer un uso más eficiente de lo que ya tenemos. Y ahí es donde podemos y debemos manejar de una manera muchísimo más inteligente elementos básicos, como por ejemplo es el espectro. Pero también tenemos que manejar muy bien cómo construimos nuestras redes, porque el futuro, la realidad ya es la realidad de unas redes virtualizadas, la realidad de unas redes definidas por software, el mundo del Internet de las cosas, el mundo de la explosión de los datos y de la comercialización de los datos, con lo cual tenemos que asegurar que la privacidad, la protección de los datos, discurren de acuerdo a unas normas que permitan desarrollar distintos modelos de negocio y que nos permitan a la vez desarrollar y estar en la punta de la innovación. Es ahí donde cobra una verdadera importancia la 5G. 5G donde en España, afortunadamente, también vamos a ser pioneros. Hace unos días firmábamos con Telefónica e Indea los laboratorios 5Tonic. Entonces, es trascendental que España esté en el vértice de la innovación y que todos nos involucremos, porque al final el mercado único lo que nos va a permitir es que ganemos la auténtica oportunidad, que es la oportunidad de la transformación. Transformación desde el punto de vista de la innovación, que consigamos un país donde al menos el 3% del Producto Interior Bruto esté dedicado a la I+D+I, que cambiemos el modelo productivo de manera que el 20% de ese Producto Interior Bruto esté dedicado a actividades industriales y, sobre todo, que creemos un país donde el talento, vosotros, seáis los que creéis ese nuevo futuro y aceleréis esas transformaciones que son las que nos van a llevar al éxito. Y esto es, luego podemos entrar en más debate. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Nuestro siguiente ponente es el profesor Jorge Pérez, que es actualmente el director de Economía Digital en Red.es. Jorge, cuando tú quieras. Muchas gracias, director general. Bueno, lo primero que tengo que decir es que no puedo estar más de acuerdo con todo lo que he estado escuchando. Entonces, como siempre, lo difícil es aportar algo mismo. 3 ideas iniciales. Esto del mercado único digital es intrínseco al nacimiento de la Unión Europea, es buscar un mercado interior. Y es viejo en lo digital, es decir, venimos de la agenda digital del año 2010 y de una estrategia de mercado único digital. Probablemente lo que sorprende muy gratamente es el impulso o el deseo con que lo ha acogido la nueva comisión, ¿no? O sea, primera idea clara, ¿no? Yo creo que, a diferencia de lo que hemos hecho hasta entonces, tiene 3 componentes que a mí me gustan mucho, el enfoque, ¿no? Primero, ha puesto foco. Creo que es importante haber puesto foco en las 111 medidas de la agenda digital. Segundo, es realista. Y tercero, es una visión completa.
lo ha metido todo en un paquete, todos los problemas los ha metido digamos en la misma urna y encima, que creo que es muy interesante, lo ha puesto al mayor nivel. Luego, felicitaciones, ¿no? Yo creo que ha identificado muy bien los tres problemas: comercio electrónico, situación de las redes y los servicios desde toda la problemática que tiene, y economía digital, crecimiento. Lo ha identificado muy bien. Y tercero, debe saberse que en España, desde el primer momento, ha tenido, y seguro que lo ratifican todos los miembros de la mesa, un papel absolutamente activo. En la web de Economía Digital, de la Cátedra de Economía Digital, hemos puesto 3 documentos. Aconsejo un documento, un non-paper de enero del 2015, escrito y hecho público por la Secretaría de Estado, por el Gobierno español. Vean el análisis tan detallado que se hacía y qué acierto con el resultado final de mayo, ¿no? O sea, yo creo que es una primera idea que debemos ser conscientes. Es decir, es un proceso que de alguna forma se le ha dado mucha importancia. Segundo lugar, 28 mercados nacionales. No he escuchado a nadie que diga que esto del mercado digital único no es positivo, no es bueno. No a nadie, no he escuchado a nadie. El único problema es que hay 28 mercados nacionales, 315 millones de europeos conectados a Internet, con una conectividad que va a crecer enormemente, y hay que hacer un mercado único digital con unas reglas comunes que tiene que ser un equilibrio de las 28 reglas nacionales. Y esa es la enorme dificultad. Y para más dificultad es que coincide con 2 procesos que para mí son claves, y se han señalado ya. La disrupción tecnológica, la nube, el Big Data y tal, un salto de tecnología. Y segundo, la inevitable transformación digital del conjunto de la economía. Y esos 2 procesos están marcando esto. Yo no sé hasta qué punto es muy interesante, pero sinceramente yo veo más bien como una oportunidad, como un instrumento el mercado único digital, porque estas 2 cosas van a suceder con mercado único digital y sin mercado único digital. Es la oportunidad. ¿Temas que preocupan? Pues evidentemente la fortaleza europea ha estado muy ligada siempre a las telecomunicaciones. Por tanto, todos los temas de la reforma de las telecomunicaciones, como ha señalado Alfonso, el Ever Player File, en fin, todo esto que hay, qué va a pasar con las plataformas globales. ¿Por qué? Porque de verdad estamos hablando de una competencia global, lo ha dicho muy bien Alberto, ¿no? Y por supuesto me preocupa, y cada vez más por el cargo en el que estoy, lógicamente, la parte de economía digital, la transformación digital del conjunto de la economía. 2 mensajes fáciles. Creo que en este mercado único digital hay que hacerlo desde las fortalezas que siempre ha tenido Europa. Y Europa ha tenido unas fortalezas muy claras, y es, siempre ha puesto sistemas de confianza, privacidad, seguridad, derechos, etcétera. Creo que esos tienen que estar presentes porque es la alternativa al mundo asiático y al mundo estadounidense, en donde se está desarrollando esta competencia global y a donde vamos. Y tercero, siempre ha jugado adecuadamente con temas como estandarización, interoperabilidad, la ventaja de los flujos de datos, etcétera, ¿no? Me parece que son las palancas, no puedo decir mucho más, de esa nueva regulación, que por supuesto tiene que ser mucho más abierta, que tiene que considerar el escenario global al que vamos, en que esos 28 mercados particulares deberían acabar. Repito, es una oportunidad. Si no, va a suceder en cualquier caso, ¿no? Y no me resisto, lógicamente, a decir algo de España, situación en la que estamos un poco en el fondo, ante este mercado único, pero en el fondo ante el reto de la disrupción tecnológica y la transformación digital, ¿no? Evidentemente, también en la web de la Cátedra de Economía Digital, lo primero que ha aparecido es los indicadores básicos de cómo está España, ¿no? Y es evidentemente que cantan 2 cosas inmediatamente. Estamos, y se ha dicho esta mañana, excelentes en conectividad, y estamos muy bien en administración electrónica. Son 2 palancas, e incluso en servicios, quitaría alguno, no voy a decir cuál, en servicios públicos digitales. Son 2 palancas muy buenas para arrancar, porque son las 2, en mi opinión, condiciones necesarias. Sin eso no viene lo de después. Y eso por una serie de causas, entre las que, por cierto, el señor que hay aquí, Alberto Rodríguez Raposo, tiene algo que ver,
con esa Ley General de Telecomunicaciones, tiene algo que ver, digamos, con ese escenario que la verdad es que ha hecho esta auténtica transformación de lo que han sido las telecomunicaciones de este país, por lo menos en lo que es cobertura y en infraestructura. Segundo, España tiene un problema terrible, más terrible, Europa lo tiene en general, pero es terrible. Y es que es un país de pymes, no de pymes, de micropymes. Es un país en el que el 99% tiene menos de 9, de las empresas tienen menos de 9 empleados, en el que están sin empleados el 54%, en el que la gran empresa, en fin, es evidente que en el mundo que viene la pyme tiene que crecer. Lo malo es que este problema que tenemos en la pyme en general, lo tenemos en la pyme TIC. Por lo tanto, lo tenemos en la oferta y en la demanda. Sencillamente, no creo que podamos resolver entrar bien si no hay un proceso de crecimiento de la pyme, tanto en la oferta TIC como en la demanda del conjunto de la economía, ¿no? ¿Y qué nos pasa? Pues que los paradigmas con que tenemos que hacer estas cosas son muy diferentes. Es evidente, y se está viendo en cómo es la competencia global, que todo el esquema de innovación, también lo ha dicho Alberto, es decir, y Alfonso, el emprendimiento, la innovación, se hace desde paradigmas totalmente diferentes a los que hacíamos antes. Por tanto, la oferta tiene que cambiar, desde el punto de vista del mundo TIC, tiene que cambiar muchísimo, ¿no? Porque la nube está ahí, es que está ahí, ¿no? Y el siguiente tema es algo que a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Y es desde el punto de vista de la transformación digital, que por supuesto tiene un componente de transformación interna importantísimo, y que todos los estudios dicen que, como las empresas no tengan metido en su propia estrategia digital, digamos, pensar el nuevo entorno, realmente es muy complicado. Pero a mí me preocupa mucho un componente básico de esa transformación digital, y es que el mundo es global. Son 7.000 millones de posibles compradores. El comercio electrónico es uno de los elementos claves. Y cuando veo las cifras de comercio electrónico, me encuentro con que somos maravillosos utilizadores de smartphone. Se disparan las cifras de usuarios que compramos por Internet. Se disparan las cifras que compramos e incluso que empezamos a vender por Internet. Pero compramos mucho por Internet fuera, compramos mucho, vendemos mucho para adentro, o estamos empezando a vender, pero en definitiva se produce una disparidad que en el mundo físico sabríamos lo que es, que son un poco los déficits. En el mundo online no sabemos muy bien qué es porque no podemos interpretarlo de la misma manera, pero está claro que tiene que ver con la competitividad, digamos, de nuestras empresas. Hay que abrirse al mundo, con el tejido industrial que tenemos es complicado. No tenemos problemas con la gran empresa, lo está haciendo muy bien en su proceso de digitalización. Creo que no tenemos grandes problemas con la parte de administración electrónica. Creo que tenemos un reto brutal con dos cosas. Lo que he comentado, que las telecomunicaciones ya sean unas telecomunicaciones, una estructura moderna, es decir, a nivel europeo, y en segundo lugar, con que la pyme de verdad consiga su transformación digital. Pues nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tus palabras amables y por tu intervención. Y tenemos ya, por último, a la cuarta ponente de la mesa redonda, también una persona con un profundo conocimiento de la regulación, que es María José Nogueira, que trabaja en la Dirección de Regulación de Telefónica. María José, cuando tú quieras. Muchas gracias. Vale. Tal y como ya ha comentado el director general, el mercado único digital se articula sobre 3 pilares fundamentales. Pero de los 3 a mí me gustaría incidir y destacar uno de ellos. O sea, el segundo pilar, el de fomento de la creación de redes y servicios digitales, es básico y es una premisa y punto de partida para la consecución de los objetivos definidos en los otros 2 pilares. Sobre este punto, sí que es cierto que ya están en marcha numerosas consultas y que las iniciativas que se incluyen en él son muy amplias, ¿no? Como ya se han comentado, pues tanto la reforma del marco regulatorio de telecomunicaciones como la reforma del marco de audiovisual, todo el tema de regulación de plataformas online
intermediarios también está aquí, ciberseguridad, privacidad, pero de todos estos temas también me gustaría incidir y centrar un poco lo que os quería comentar en la parte de la reforma del marco regulatorio. Desde mi punto de vista, realmente la consecución de los objetivos definidos dentro del mercado único digital, la consecución de las razones por las que el mercado único digital forma digamos, uno de los puntos más importantes de la agenda política de la Unión Europea, pues está dependiendo enormemente de esta reforma del marco regulatorio que tenemos ahora mismo para comunicaciones electrónicas, ¿no? El marco regulatorio que tenemos es un marco que se gestó de alguna forma cuando lo que había que conseguir era liberalizar el mercado de telecomunicaciones, cuando lo que había era que regular un acceso a las redes de los operadores incumbentes en un primer momento. Ahora mismo, cuando la nueva reforma entre en vigor, habrán pasado más de 20 años desde la liberalización del mercado. Y esto lo que requiere es un mercado regido por unas reglas completamente distintas de las que fueron las reglas originales, que si bien han evolucionado con alguna revisión de directivas intermedia, es cierto que nunca ha cambiado en lo que son los objetivos y los principios fundamentales que lo han regido, ¿no? Y es que el marco que tenemos en la actualidad está enfocado sobre todo a fomentar la competencia en servicios y a fomentar ese acceso regulado a las redes de los operadores incumbentes, ¿no? Todo esto, con ligeras variaciones, se ha mantenido en el tiempo, y las directivas que tenemos vigentes a día de hoy todavía, aunque digamos entre sus principios está el del fomento de la inversión, el fomento de la competencia de infraestructuras, pues en la práctica tanto las decisiones de los reguladores como las propias recomendaciones de la Comisión Europea siguen dando prioridad al objetivo de fomento de competencia en servicios, ¿no? Esto es lo que tiene que cambiar radicalmente en la nueva reforma que tiene que acometer el mercado único digital. Porque si se falla en ello, seguramente estarán en vilo estas nuevas inversiones para las nuevas redes que nos acerquen a los nuevos servicios digitales, ¿no? Entonces, sí que estamos en un momento donde la experiencia en España ha demostrado que un marco regulatorio adecuado puede incentivar y puede generar esta competencia en servicios en nuevas redes digitales. Y es factible. Y si nos vamos a números de cierre de 2014, por poner simplemente un ejemplo, en España, de acuerdo a los datos del regulador español, teníamos más de 15 millones de hogares pasados, frente a otros países como Francia también, con también despliegues de fibra que no llegaban a los 5 millones, siendo un mercado mucho más grande, ¿no? Y esto es factible con un marco adecuado que fomente esta competencia en infraestructuras, esta competencia mediante inversión, y es factible gracias a la iniciativa privada que acomete estas inversiones y gracias también pues a los planes de extensión que ha habido de banda ancha de redes de nueva generación que han propiciado que estas redes lleguen a zonas que de otra forma tendrían muy difícil acceso a estas nuevas redes digitales, ¿no? Entonces, sí que de todo el paquete del mercado único digital, yo creo que esta es la pieza clave que hace posible también la consecución de todas las otras, ¿no? Entonces, cuando la comunicación del mercado único digital se refiere a temas como pues, el level playing field, a temas sobre cambiar la política de gestión de espectro, temas institucionales. A mí sí que me gustaría incidir en un tema, digamos, sobre los que no se hace como tanto hincapié, y es precisamente el de la reforma de todas estas reglas que regulan pues la relación entre operadores de telecomunicación. En un mercado en el que nos encontramos, que somos competidores globales, que el mercado cada vez pues está con operadores más grandes, globalizados, que competimos en pie de igualdad en un contexto completamente diferente del que teníamos anteriormente, ¿no? Y después ya pues procederíamos a
todas las otras cosas que están metidas dentro del mercado único digital, pero que yo creo que tienen un calado diferente, ¿no? O sea, pues cuando hablamos de temas de geoblocking, temas de reforma de copyright, temas de gastos de envío transnacionales, son temas relevantes, pero que no tienen la misma entidad y yo creo que digamos que tienen que tener menos relevancia y menos prioridad que la reforma del marco normativo. Ahora mismo nos encontramos con la consulta abierta sobre la reforma de este marco y yo creo que es ahí donde realmente nos estamos jugando el futuro de Europa y la capacidad de Europa de ponerse al día con otros países que, como comentábamos, tenemos un gap enorme, como pueden ser Estados Unidos, ¿no? O zonas de Asia. Y yo creo que esa es nuestra gran oportunidad y es la gran baza que tiene Europa para conseguir sus objetivos económicos vía, digamos, estos nuevos servicios digitales. Muchísimas gracias, María José, y a los ponentes, porque han tenido una disciplina que yo creo que es digna de alabanza. Yo creo que ha habido una coincidencia general en que Europa se ha quedado en cierta medida rezagada, que hemos perdido en buena medida en los últimos años el liderazgo que un día tuvimos en innovación en el ámbito de las telecomunicaciones, y yo creo que ha habido una coincidencia general en que tenemos que recuperar ese liderazgo y que esta oportunidad que tenemos con el DSM pues es probablemente nuestra mejor y última oportunidad para recuperar ese tiempo perdido, ¿no? Yo creo que sería bueno, si le parece a los ponentes, abrir un turno que sea breve para si hay alguna pregunta, algún comentario por parte de los asistentes. Por favor. Sí. Insistir, esta mañana se estaba comentando que al final de este año España se va a convertir en el país de Europa que va a tener mejor infraestructura de fibra óptica y pronto seguramente uno de los más importantes del mundo, tras posiblemente Japón, Corea del Sur, alguno más. Y la verdad es que es un aspecto muy relevante, es decir, ya no solamente vamos a tener las mejores vías con el AVE, sino que realmente vamos a tener la mejor infraestructura también, y creo que hay que insistir y hay que comentarlo, ¿no? La verdad que yo quería aprovechar, Alberto, que estás aquí. Tenemos dos ejes dentro de la jornada, uno que es sobre emprendimiento, y que se va a comentar después también a través de otra mesa, y también se estaba hablando sobre educación. Quería preguntar qué tiene previsto la Administración, ya no solamente para potenciar lo que es la infraestructura, que estamos viendo que está siendo tan exitosa que alguna empresa extranjera incluso va a invertir más en España que en su propio país, ¿no? Sino también los servicios, es decir, las aplicaciones, es decir, el emprendimiento, es decir, aquellas acciones que vayan precisamente sobre esa fibra y que precisamente ayude a estas pymes y a estas empresas a desarrollar y a crear empleo también, es decir, a fomentar la empleabilidad y a ser ricos ya no solamente en las redes, sino en los servicios que vayan sobre esas redes. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver, el tema educativo es un aspecto absolutamente prioritario. Hemos estado trabajando en varios ámbitos. Estamos ahora mismo en pleno definición y lanzamiento de una actuación para mejorar todo lo que es la infraestructura en los centros educativos. Ahí se ha puesto en marcha un programa desde la entidad pública Red.es con una dotación de 330 millones de euros para impulsar, como digo, y garantizar que todos los centros educativos españoles tengan esa conectividad ultra rápida, ¿no? Que es un poco la base que tú comentabas, ¿no? No solo estamos trabajando en ese ámbito, yo creo que también hay un aspecto muy importante que siempre se menciona, que es el que se refiere a la formación de los jóvenes y de los estudiantes, incluso desde las primeras etapas de los ciclos educativos,
y darles, digamos, pues, formación específica en materia TIC a las personas desde que son jóvenes, ¿no? Recientemente publicamos, me parece que un libro blanco sobre titulaciones necesarias y formación necesaria para prepararnos para esta revolución digital, ¿no? El problema del emprendimiento no es fácil, ¿eh? Yo creo que aquí tenemos, se han tomado muchas iniciativas, se han tomado medidas legislativas para apoyar los temas de financiación, se ha sacado una norma sobre crowdfunding, sobre, en fin, instrumentos de apoyo a la financiación, sobre todo de los emprendedores en sus primeras etapas, ¿no? Y aquí probablemente yo creo que tenemos más una dificultad de tipo probablemente sociológica o cultural, ¿no? Yo creo que, en fin, tenemos un problema que se ha comentado aquí, que es que tenemos empresas muy pequeñas, que es difícil que las empresas convencerlas, y no convencerlas, sino que ellas se convenzan de que tienen que aumentar tamaño. Y probablemente eso es una cuestión cultural que es difícil de superar, ¿no? Es bastante difícil de superar. Y bueno, pues no sé, en otros países probablemente el ser rico pues es, digamos, una motivación que está más generalizada en la sociedad, y aquí, aunque nos parezca lo contrario, no, en España yo creo que el ser muy muy rico, hay poca gente que, ¿no? Hay gente, yo creo que con tener un nivel de vida razonable, y creo que ahí está probablemente uno de los orígenes de esta cuestión. En otros países probablemente hay más concepto de, pues, oye, de crear una gran empresa, de convertirse en un gran empresario. Y aquí pues yo creo que probablemente nos conformamos en muchos casos, pues oye, pues con que nos vayan razonablemente bien las cosas, el que nuestra empresa pues oye, nos permita tener una vida más o menos acomodada, pero nos falta a lo mejor ese tipo de estímulo, ¿no? Ahí yo creo que el sector privado está haciendo un trabajo muy bueno, las organizaciones, no solo la COE, Telefónica también, que tiene diferentes iniciativas para el emprendimiento que nosotros estamos apoyando desde la Administración. Pero esa parte más cultural yo creo que hay que trabajarla más, como digo, en el ámbito educativo, e incluso en las primeras etapas educativas, de fomentar e introducir formación que estimule el emprendimiento y el desarrollo de nuevos negocios, ¿no? Aparte, por supuesto, pues, de las medidas legislativas que apoyen, pero como digo, esas las veo más sencillas, ¿no? O sea, el trabajar las vías de financiación, el trabajar la simplificación administrativa, la creación de empresas, etcétera. Esa parte yo creo que es un poco más sencilla que la otra, ¿no? Y yo creo que es donde hay que poner un poquito más el esfuerzo, ¿no? ¿Alguna intervención más? A ver, tenía una duda con respecto a lo de impulsar el sector tanto de las pymes como también el del sector de las telecomunicaciones. Sé que es uno de los campos que más están parando al sector del desarrollo. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy fácil tener tu propia empresa debido a que hay personas que tienen esto que se llaman las empresas de garaje, que hay muy pocas restricciones jurídico-administrativas. ¿No se podrían intentar a través de algunos medios facilitar la creación de estas empresas y el desarrollo de estas empresas a través de reducir todo lo que puede ser la presión fiscal sobre todo lo que pueden ser pymes, autónomos, todo el tema de reducir el IVA que pueden percibir estas empresas, porque muchas veces el tema de crecer no puede ser por el no querer más y no buscar una mejor expectativa. Mi pregunta es, ¿qué es lo que se está intentando hacer en el sector para ayudar a desarrollar esto? César. Bueno, secundamos absolutamente lo de disminuir la presión fiscal a las empresas. Eso estamos totalmente de acuerdo. La verdad es que desde COE y también desde CEPIME estamos tratando de impulsar, en cierta medida, con lo que ha hablado el director general,
favorecer todos los procesos de emprendimiento. Es verdad que también hay una cuestión que tal vez sea cultural, hay un factor cultural, pero para nosotros es fundamental y en esto sí que estamos en conversaciones permanentes con la Administración, que se facilite todo lo que es el proceso de creación de empresas, que se simplifiquen los trámites, que se elimine burocracia. Todos los trámites administrativos tienen que ser mucho más sencillos y en eso llevamos trabajando todos estos años, con mayor o menor éxito en la medida de que, bueno, entendemos que por un lado está la Administración General del Estado y por otro lado están las administraciones autonómicas. En cuanto a las administraciones autonómicas, por poner un ejemplo, yo creo que alguien lo ha dicho en las primeras intervenciones, no sé si ha sido pues Antonio Bengoa u otra persona, ha hablado, o a lo mejor Adrián, ha hablado de la diferente normativa que existía pues, entre las dos Castillas, ¿no? La verdad es que cada comunidad autónoma tiene una normativa distinta, unos requisitos distintos. En materia medioambiental, por ejemplo, pues entendemos que es un poco de locos. Y lo que tratamos simple y llanamente es de facilitar la vida a las empresas, facilitar la creación de empresas y esas empresas de garaje de las que hablabas tú, que en Estados Unidos proliferan de una manera, yo creo más antes que ahora, pero proliferan de una manera importante y aquí en España pues nos cuesta muchísimo pues por la cantidad de trámites, de dificultades con la financiación, de todo lo que son trabas para crear ese germen emprendedor. Desde las organizaciones empresariales solo puedo decirte que tendemos la mano a las administraciones a diario. Hemos hecho cientos de propuestas para simplificar, por supuesto, todo lo que es creación de empresas y lo que es la actividad propia de las empresas, tanto micropymes como empresas de garaje, como medianas empresas, facilitando además un tema que se ha tratado y que lo ha puesto sobre la mesa Jorge, que es un tema fundamental, que es que la pyme española no es lo mismo que la pyme alemana, porque el tamaño de la pyme española es mucho más reducido y debemos intentar favorecer que la empresa española, la pyme, crezca en tamaño para tener más posibilidades. Pero eso no siempre depende, por supuesto, en este caso no depende casi nunca de las organizaciones empresariales y sí del marco en el que se desenvuelven las empresas, que depende de la administración, de las distintas administraciones. Muchas gracias. Creo que teníamos dos preguntas más y cerramos. Hola. ¿Se oye? Vale. Se ha comentado mucho que en España tenemos una red bastante novedosa, 4G con mucha cobertura, pero sin embargo se habla de que el tráfico de datos medio era creo 500 megas según se ha dicho y en Estados Unidos 1,5 GB. Entonces, como habiendo tanta cobertura, se puede generar tan poco tráfico. ¿Por qué la gente se preocupa tanto por llegar al límite de datos? Tiene que ver las tarifas de datos tal vez. Bajo nuestro punto de vista no es solo una cuestión de tarifa, es una cuestión de que percibas un valor en determinados servicios y que está muy ligado también a cómo tú desarrollas tu vida en el entorno digital. Está claro que aquí todavía somos excesivamente analógicos y seguramente todavía tenemos una percepción de que preferimos no utilizar aplicaciones que ya están disponibles pero que no estamos utilizando. Luego, por otra parte, también tiene que ver en cómo consumimos, pues, por ejemplo, contenidos del entorno audiovisual. Todavía la oferta en la que estamos, que tenemos en el mercado, yo creo, tiene mucho recorrido para desarrollarse
Y además existen hábitos, del mismo modo que culturalmente somos poco dados a emprender iniciativas empresariales, pues también somos poco dados a pagar contenidos, por ejemplo, cuando vemos que el hecho de que exista una oferta de contenidos legal, de calidad, y donde te asegures tu derecho a ese servicio, pues es fundamental, cosa que sucede en aquellos países donde el consumo es más alto. Creo que había una última pregunta. Interrumpimos para el café. El director ya me dice que... Bueno, globalización es especialización. Eso lo vemos en clase. No, vamos a ver, yo creo que aquí hay dos cosas diferentes. Es evidente que desde un punto de vista de formación, de personal, es evidente que cuanto más general, cuanto más amplia, cuanto más, pues evidentemente más posibilidades hay de adaptarse a cualquier cambio que suceda, ¿no? Pero simultáneamente eso tiene que convivir con la especialización, y es que cada vez se necesitan conocimientos más particulares, ¿no? Entonces, ya digo, la especialización productiva es algo inevitable al proceso de globalización. Por tanto, bueno, pues al final, y además esa especialización se va a hacer digamos, desde las fortalezas que tengas como país o como región o como quieras, ¿no? Y luego, si lo que te preocupa es la educación, porque creo que lo que te preocupa es que no te he entendido bien si especialización va por la especialización geográfica de actividad económica o va por la especialización... Yo creo que el proceso es doble. Vamos a ver, el proceso es doble. Por una parte, lo que asistimos es a la constitución de grandes plataformas globales que compiten en el mundo global. Y luego lo que asistimos es, para dar servicios locales, como es inevitable, y adaptarse a las condiciones que inevitablemente van a tener siempre los mercados de carácter local, pues aparece la parte con un poco de los verticales, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Aparece una especialización ligada a los verticales, que por lo demás lo pueden hacer bastante bien entidades locales tipo pymes o cosas de este tipo, ¿no? Claro, el truco está en que desde esa especialización local, desde ese descubrimiento local, luego seas capaz de pasarlo al mundo global, que es lo que permite el nuevo entorno, digamos, de conectividad y de comercio electrónico, ¿no? Entonces yo creo que hay una palabra que nos inventamos hace muchos años, que es el local, que sigue siendo útil. En definitiva, uno tiene que estar jugando simultáneamente con dos elementos, ¿no? Lo global y lo local, lo global y lo especializado, etcétera. Y eso en todos los ámbitos, sea en el ámbito del talento, la generación de talento, sea en el ámbito de la actividad económica, sea en el ámbito... porque el mundo es ese. El mundo que nos viene es un mundo local. Pues muchísimas gracias, muchas gracias a los ponentes, muchas gracias a todos por la atención, y a las personas que han preguntado, pues también un especial agradecimiento. Y creo que hacemos la pausa para el café. Gracias a todos.